Terrores nocturnos. Hola, estimados noctámbulos. Sean bienvenidos a un capítulo más de Terrores Nocturnos. Después de 6 capítulos, nos agrada saber que han sido bien aceptados por ustedes. Los invitamos a seguirnos en la plataforma donde nos escuchen, así como suscribirse en YouTube y activar las notificaciones para no perderse ningún capítulo. También nos interesa su opinión, así que esperamos sus comentarios y si tienen alguna historia para compartir, no duden en escribirnos al correo terroresnocturnosoficial@gmail.com o por mensaje directo en cualquiera de nuestras redes sociales. Hoy estás escuchando el capítulo número 7, un número místico, espiritual y esotérico. Cabe señalar que el número 7 es un puente entre el terrenal número 4 y el espiritual número 3. Así que, con esto en mente, conecten sus auriculares, apaguen las luces y abran su mente para entrar a Terrores Nocturnos. Hola a todos. La experiencia paranormal que me sucedió no fue algo casual. No es como otras historias que he escuchado donde lo paranormal sucede sin que el protagonista lo espere. En mi caso, yo mismo me lo busqué. Por cuestiones de privacidad y para evitar la crítica de las personas que me puedan identificar, omitiré mi nombre. Lo que sí puedo decir es que soy del barrio de Tepito, uno de los barrios más antiguos y bravos de la Ciudad de México. Para las personas que no conocen Tepito, les platico un poco. Es un barrio que desde siempre se ha dedicado al comercio. Fue el primer lugar en Latinoamérica en vender fayuca, es decir, productos principalmente de Estados Unidos que pasaban la frontera por contrabando. Actualmente puedes encontrar todo tipo de mercancía de todas partes del mundo. El barrio también es famoso por ser uno de los principales distribuidores de drogas del centro del país. Pero como todo, el barrio también tiene su parte buena. La mayoría de la gente es muy trabajadora y honesta. También de aquí han salido muchos deportistas de renombre. Como cualquier tepiteño, amo mi barrio y mis orígenes. Crecer en este barrio me hizo forjarme y tener un carácter fuerte. Me enseñó a no dejarme de nadie y a siempre salirme con la mía. También aprendes a negociar desde muy pequeño. Uno de mis primeros trabajos fue vendiendo tenis, pero después también vendí relojes, ropa y hasta perros. En este barrio se mueve muchísimo dinero, millones al día, y dentro del barrio se sabe quién es quién en cada negocio. Dentro de los negocios en los que yo trabajaba, el chingón era el Muelas. El Muelas tenía en aquel tiempo unos 30 años, pero ese sabía el teje y maneje del negocio. Él, como muchos otros jefes, adoraban a la Santa Muerte. Siempre los veías con su cadena al pecho y la imagen de la Niña Blanca. Eran los que cada mes organizaban y pagaban las misas para la patrona. Cuando se cerraba un buen negocio, también se le agradecía construyendo un altar en su nombre. Además de la misa, se hacía una comida donde podía ir quien quisiera. Todo esto sucedía mínimo una vez al mes. Yo desde niño fui criado por mi familia como católico, y mi madre nunca estuvo de acuerdo con esas misas y elogios a la Santa Muerte. En mi caso, estaba abierto a diferentes creencias. En aquel tiempo tenía 17 años y el dinero, el poder y la ambición eran mi religión. Empecé a adorar y a ser fiel seguidor de la Santa Muerte. Yo no le hacía misas, pero cada que podía le compraba sus flores y sus veladoras.
y las llevaba al altar que estaba cerca de la vecindad donde yo vivía. También me compré una cadenita con su imagen, la cual guardaba bajo mi playera para que mi mamá no se diera cuenta. Así estuve varios meses. Ya era una rutina que cada martes llevara mi ofrenda, además de asistir a las misas en su nombre. En las noches, en vez de un Padre Nuestro, le rezaba a la Santa Muerte. Tal vez mucha gente se espante, pero es como rezarle a un santo más, como a San Judas Tadeo o cualquier otro. El negocio seguía bien, pero no como yo quería. Mi sueño era ser líder del negocio y que la gente me reconociera donde quiera que fuera. Yo veía cómo el Muela seguía ganando muchísimo dinero, andaba con mujeres muy guapas y todo el mundo lo admiraba. Yo quería ser así. Ya llevaba más de un año y todo seguía igual. Sentí que mi fe en la Santa Muerte y las ofrendas que le hacía no servían de mucho. Un día que estaba ya desesperado de no conseguir lo que quería, me puse a pensar qué hacer. ¿Quién es más poderoso que la Santa Muerte? ¿Quién está arriba de ella y concede favores? No tardé en dar con la respuesta. Lucifer. Con esto en mente, empecé a investigar un poco más al respecto. Al empezar a preguntar y sacar plática del tema entre los comerciantes, mencionaron a algunos del barrio que habían hecho un pacto con el diablo, o al menos eso decían los rumores. Muchos de ellos estaban metidos en el negocio de las drogas. Yo no me animaba a acercarme a ellos, en primer lugar porque no era tan fácil, ya que hay mucha gente que los protege, y un cualquiera como yo no podía llegar así como hacía presentarse. Y la segunda y más importante era que me daba miedo. Era gente que tenía fama de matar a la primera provocación. Además, los que forman parte de estos grupos desconfían de todos. Por ahí no tenía ninguna posibilidad. Decidí investigar por internet algún grupo cerca de mi casa que me permitiera conocer un poco más sobre todo esto. No fue nada fácil. Cuando me vino la idea a la cabeza, pensé que sería tan sencillo como teclear en el buscador. Ya en la práctica, vi que son grupos muy cerrados y no se hacen publicidad a los cuatro vientos. Tardé más de 3 meses en empezar a ver resultados. En algunos casos seguía diferentes ligas, hasta llegar a alguna de Facebook donde me topaba con grupos que ya estaban cerrados, o algunos otros eran grupos privados, donde tenías que mandar una solicitud para que te aceptaran, pero nunca tuve suerte porque en ninguna me contestaron. También vi que había otros grupos, pero no estaban en México. Muchos eran de Brasil, de Argentina o de Estados Unidos. Por más que buscaba, no había nada claro. Había solo algunos reportajes o incluso tesis sobre el tema, pero no era lo que me interesaba. Un día que estaba descargando mercancía junto con un proveedor, vio que estaba buscando sobre el tema en mi celular. ¿Qué pasó, carnal? ¿Y ahora por qué andas buscando esas cosas? Le dije que simplemente me llamaba la atención. La verdad, me daba pena decir que era porque buscaba el camino fácil para conseguir lo que quería. Él me dijo: «Hey, carnal, esas cosas no son un juego. Cuando le entras, no es tan fácil salirte, ¿eh?» Me estuvo platicando un buen rato sobre el tema. Al parecer sabía más de lo que yo imaginaba. Me explicó de los diferentes grupos de satanismo que existían, en qué se basaban sus creencias y a lo que uno tenía que comprometerse. Escuché con atención y mientras más me platicaba, más interesado estaba en formar parte de eso. Al terminar de descargar, me dijo que iba a checar con unos conocidos si me podían ayudar. No me dijo nada más. Yo me quedé emocionado, pero ansioso. A este proveedor lo veía una vez cada 10 o 15 días. De todos modos le dije que si sabía algo antes, me hablara por teléfono y le pasé mi número. Durante ese tiempo seguí buscando por mi cuenta, pero por más que pasaba las noches frente al celular o la computadora, acababa yéndome a dormir frustrado. Mi día a día me empezó a aburrir. No me importaba nada a mi alrededor. Iba a trabajar solo por rutina, y pasaba el día imaginando cómo sería tener todo lo que pudiera desear, solo con pedirlo. Pasaron 2 semanas y ya estaba programada la entrega de mercancía de ese proveedor.
Cuando vi el camión llegar, fui a recibirlo. Mi alegría se convirtió en decepción cuando vi que en el camión no venía el proveedor con el que había platicado. Cuando bajó el chofer y le pregunté por él, me dijo que estaba de vacaciones. No pude hacer nada más y nos dedicamos a bajar la mercancía. Acabamos de descargar y me acerqué a hacerle la plática a uno de los chalanes. Estaba a punto de preguntarle por su compañero cuando llegó el chofer a decirle que ya se subiera al camión para irse. No me animé a preguntarle más al chofer porque no quería tener problemas. Pasaba muy seguido que entre los chalanes o ayudantes hacían negocio con la mercancía por debajo del agua, y obviamente a expensa de los patrones, y yo no quería tener problemas con el muelas. Después de un mes de la última vez que lo vi, por fin regresó el proveedor con el que había platicado. Cuando lo vi, me molesté. Supongo que fue porque yo esperaba que al menos me llamara para avisarme si había logrado conseguir alguna información sobre lo que habíamos platicado. Cuando me vio, me saludó de la manera más normal y yo diría que ni gusto le dio verme. Me preguntó cómo iban las ventas y cómo estaba el patrón. Le contesté y esperé el momento en que estuviéramos solos para preguntarle. Terminando de descargar, mientras el chofer se fue a cobrar y los demás a fumar, aproveché para decirle: «Oye, ¿y de aquello que platicamos, tienes algo?». Se empezó a reír y me dijo: «Tranquilo, morro, no es tan fácil como te imaginas. Ya vi que sigues aferrado. Conozco a alguien de la Merced que tal vez me puede echar la mano. Él va a un grupo de esos. Déjame ver qué le puedo sacar y te aviso». Le dije que la última vez me había dicho lo mismo y que no me había llamado. Otra vez empezó a reír y me dijo: «Ay, pinche morro». Se dio media vuelta y se subió al camión. Atrás de él llegó el chofer y arrancaron. Nuevamente me dejó en las mismas. Tenía que esperar a que él me contactara. En ese momento yo ya daba por perdidas todas las posibilidades con él. Ni siquiera sabía si era verdad lo que me decía. Pasaron unos 4 días cuando recibí su llamada. «Hey, carnal, ya tengo algo que te puede interesar». No me dijo mucho, solo que había un grupo donde a lo mejor me podían recibir y me dio un correo electrónico. No me dio ningún otro dato, solo que el lugar estaba cerca de La Merced. La Merced también es uno de los barrios más viejos de la ciudad y está a no más de 10 minutos de mi casa. El primer contacto tenía que ser por correo electrónico. Tenías que contar por qué te interesaba ingresar al grupo y platicar un poco de ti, de tu vida y tus creencias. Por obvias razones no conté mis verdaderos motivos, aunque para mí eran suficientes, para la mayoría de la gente sonaban egoístas y materialistas. Les dije que me interesaba entrar al grupo porque quería conocer más y que el tema satánico me atraía muchísimo desde hace tiempo. A los 2 días me contestaron. Me pidieron mis datos personales y dirección. Después de una semana, por fin me mandaron un nuevo correo, donde venía la dirección donde tenía que presentarme, junto con el día, la hora y una clave para poder ingresar. Por fin, lo había conseguido. La cita era a las 2 semanas, en un viernes a las 10 de la noche. Algo importante que después descubrí es que ese día también había luna llena. Obviamente no era casualidad. Estaba emocionado, pero a la vez también me daba miedo. No sabía qué esperar de esa reunión. Otro de los requisitos era ir de negro y pagar una entrada de 1,000 pesos, los cuales serían ocupados para pagar todo lo necesario para mi iniciación, o al menos eso fue lo que me dijeron. Ese día salí de mi casa con el pretexto de ir a una fiesta, y le dije a mi mamá que me quedaría en casa de un amigo para tener el tiempo suficiente para lo que sea que fuera a suceder en la reunión y no me preocupara por el tiempo. 15 minutos antes de las 10 llegué a la esquina del lugar. Quise esperarme ahí hasta la hora indicada, así podía ver a la distancia el movimiento que había en la entrada. Era una casa con un portón negro, el cual se escondía entre paredes cubiertas de enredaderas. En el tiempo que estuve ahí pude ver que llegaban varias personas. La mayoría bajaban de sus autos de lujo y tenían hasta chofer. Algunos otros llegaban caminando, cubiertos con alguna gorra o incluso otros más cubiertos con una bufanda.
Eso me emocionó. Me visualizaba como uno de ellos. Veía el porte con el que caminaban, cómo se dirigían a los demás. Al parecer, tenían todo lo que querían. Dieron las 10 de la noche y me acerqué a la entrada poco a poco. En ese momento yo ya no tenía miedo. Era más mi emoción. Era como entrar a un club exclusivo, escondido en un lugar de la ciudad en donde menos te podías imaginar que existiera. Toqué la puerta y me abrió un hombre que bien podría ser un guardaespaldas. Medía casi 2 metros y era musculoso. Imponía a simple vista. Me preguntó qué quería y yo, nervioso y con las manos sudadas, saqué un papelito donde había apuntado la contraseña que me habían mandado. Se la di. La vio y volteó a verme de nuevo. Me examinó de abajo hacia arriba, sonrió y me dijo que pasara. Al sonreír pude ver que no tenía dientes. Eso me sorprendió, ya que el tipo no podía tener más de 40 años. Pasó por delante de mí y me dijo que lo siguiera. Me llevó por un pasillo a un lado de la casa hasta entrar en un patio trasero. Ahí había unas sillas de plástico, como esas que hay en las cantinas. Me ordenó que me sentara ahí y que lo esperara. Después de más de 10 minutos, regresó junto con una señora. Era bajita y gorda. Al verme le dijo al portero que se podía retirar de nuevo a la puerta. Se sentó a mi lado y empezó a interrogarme. Nuevamente respondí todo lo que había dicho en los correos que había mandado. Me preguntó mi edad y le dije que tenía 17 años. En ese momento se levantó y me dijo que no podía seguir ahí porque las reuniones eran para mayores de edad. Le pedí que me ayudara. Ya había llegado hasta ahí y no pensaba darme por vencido. Le supliqué, le rogué y por último casi me hinqué para que no me sacara. Le dije que en menos de 2 meses cumplía los 18 y que no quería esperar más tiempo para unirme a ellos. Se empezó a reír y se fue poniendo seria poco a poco. Esto no es un juego, chamaco. Aquí ves y pasan cosas que en ningún otro lado vas a encontrar. Además viene gente muy importante y no podemos recibir a cualquiera. Ya pasaste un primer filtro y nuestra gente está corroborando tus datos. Déjame ver si puedo hacer algo. Me dijo que esperara nuevamente y se fue. Regresó a los 2 minutos, con un hombre de unos 50 años. Al menos eso fue lo que pude calcular. El hombre tenía el rostro pintado con diferentes símbolos. También tenía pintado alrededor de los ojos y finalmente en la frente traía una cruz invertida. Al parecer la señora ya le había platicado del inconveniente porque llegó directamente a preguntarme cosas personales como mi nombre completo, dónde vivía, a qué me dedicaba y por último, cómo me había enterado del grupo. Le contesté y me miró como molesto. Me preguntó si traía el dinero para la entrada y le dije que sí, sacando de mi pantalón 2 billetes de 500 pesos. Sacó su celular y empezó a verlo, mientras me preguntaba los nombres de mis papás y si tenía hermanos. Le dije que tenía 2 y le di sus nombres. ¿Quién de los 2 es el muñeco? Me quedé atónito. En el barrio mi hermano mayor era conocido como el muñeco. No había vuelta atrás, sabían más de mí que yo de ellos. Le dije el nombre de mi hermano de nuevo. Me dijo que no podía contar nada de lo que vería esa noche con absolutamente nadie. Tampoco podía revelar la dirección y si reconocía a alguien ahí, tampoco podía saludarlo si lo encontraba por la calle. Si lo llegaba a hacer, no solo yo, sino también mi familia podía correr peligro. No fue necesaria otra advertencia, lo entendía perfectamente. Volteó a ver los billetes y me los quitó de las manos. Me dijo que me iba a dejar pasar porque ya habían comprado las cosas necesarias para mi ritual. Me tomó del hombro y me llevó hacia una sala. Al entrar estaba todo oscuro y solo alumbrado con velas por todos lados. Había diferentes esculturas que simbolizaban a Satanás. Al fondo se escuchaban voces, pero no lograba entender lo que decían. También había música, eran como esos cantos gregorianos, pero con tonos más graves. Pasamos por una puerta y me pasó a un cuarto. Nuevamente tuve que esperar. 5 minutos después regresó junto con la señora que me había recibido en el patio. Me ordenaron que me quitara toda la ropa. En ese momento me espanté.
No sabía qué hacer. La orden fue tan directa que no tenía opción a negarme. Al final, yo era el que había pedido estar ahí. Estuve a punto de llorar, pero me aguanté. Nunca me había quitado la ropa frente a dos desconocidos. Es difícil de explicar lo vulnerable que te sientes en esas circunstancias. Traté de pensar en otra cosa para no sentir la incomodidad de sus miradas, atentas a cómo me iba desvistiendo. En ese momento, nuevamente el miedo se apoderó de mí. Al terminar, otra vez me sacaron al patio. Ahí, la señora tomó una cubeta de donde sacó algo que parecía como aceite y me lo empezó a untar por todo el cuerpo. Después, me volvieron a llevar al interior de la casa, pero ahora, en vez de meterme al cuarto, me llevaron a través de otro corredor hasta salir a una sala más grande. Levantaron una cortina para que yo pudiera entrar. Cuando por fin mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, pude notar dónde estaba. Era una sala como de unos 15 metros de cada lado. En todo el contorno estaba lleno de asientos donde se encontraban diferentes personas. Eran más de 30. Todos iban de negro, pero llevaban algo que yo no llevaba. Algunos traían máscaras de animales o demonios, otros antifaces, y algunos más tenían la cara pintada. De una u otra forma ocultaban su identidad. Me sentí completamente indefenso. Tenía ganas de salir corriendo, pero ni siquiera sabía por dónde estaba la salida. Los cánticos seguían sonando y varios de los que estaban presentes cuchicheaban entre ellos. Sentía que me juzgaban. Todos me miraban y alcanzaba a escuchar algunas risas de fondo. En el centro del círculo que se formaba con todos alrededor y frente a mí había un pentagrama en el piso, hecho con algo que parecía sal, pero de color negro. Unos 3 metros después, y también frente a mí, había una silla mucho más alta que las otras y como de terciopelo. Parecía como un pequeño trono. En él se encontraba sentado un hombre de raza negra, con barba y una máscara roja con negro que terminaba encima de su boca en forma de colmillos. Traía una capa negra que le cubría hasta los pies. En una mano tenía un cetro que formaba una calavera en la empuñadura, y en la otra un recipiente que colgaba de una cadena y del cual salía humo. Por el olor supuse que era copal. Yo estaba aterrado. De pronto el negro se levantó al tiempo que golpeaba 3 veces el piso con el cetro. En ese momento, todos se cayeron. Lo único que se escuchaba eran los cantos. El negro se acercó a mí y empezó a hacer una oración a Satán mientras me envolvía con el humo. Los demás le seguían los rezos. Era muy similar a una misa donde los feligreses repiten lo que dice el padre. Ese ritual duró como 10 minutos. Después de eso, el negro puso una de sus manos sobre mi hombro y me hincó frente a él. En ese momento esperé lo peor. Yo estaba temblando. Al estar hincado frente a él pude percibir el olor que salía de entre la capa. No estaba seguro si traía ropa debajo, pero el olor era agrio y penetrante. Dio un par de golpes en el suelo con el cetro que me hicieron brincar y en ese instante apareció alguien más detrás de mí. Yo tenía la mirada hacia el piso, pero pude escuchar un cacareo. El negro me ordenó que mirara hacia él y ahí pude confirmarlo. En su mano derecha ya no traía el copal, ahora con esa mano agarraba a una gallina negra del pescuezo. La agitaba violentamente mientras los presentes vitoreaban y agradecían a Satán. El negro me ordenó que abriera la boca. Yo obedecí de inmediato, no tuve ni tiempo de pensar. Con una agilidad sorprendente, el negro giró su muñeca doblando el pescuezo de la gallina, mientras la levantaba por encima de su cabeza. Con su mano derecha tomó el cetro por la empuñadura y saltó a la vista una navaja. En un instante rebanó el pescuezo de la gallina, la cual seguía convulsionándose mientras chorreaba sangre que caía directo a mi cara y a mi boca. En otro movimiento ágil, el hombre partió a la gallina por la mitad. Sobre de mí cayeron sangre, vísceras y plumas. Aventó a la gallina inerte hacia un lado, me volteó a ver y me levantó entre sus brazos. Llegaron por detrás de mí la señora y el hombre que me habían recibido cuando llegué, me jalaron hacia atrás y me subieron a una mesa, la cual momentos antes no estaba en ese lugar.
me inmovilizaron mientras el negro se acercaba a mí con la navaja. En ese momento empecé a llorar y a gritar. Les pedía que no me mataran, que me perdonaran por haber ido. Tal vez suene ilógico, pero les rogaba por Dios que no me hicieran daño. El negro seguía acercándose a mí. Algunas personas no entenderán el terror que se siente cuando estás desnudo, porque te sientes indefenso y vulnerable de los pies a la cabeza. En mi vida había sentido tanto miedo. Yo acababa de ver lo que el negro había hecho con la gallina y temía terminar igual. En mi mente pensaba que mi curiosidad me había tendido una trampa. En vez de ir a ser parte de ellos, me estaban ocupando como sacrificio. Me trataba de soltar y me retorcía sobre la mesa, pero todos mis intentos fueron en vano. Me torcieron los brazos para que dejara de moverme. Sentía un dolor en los hombros al grado que pensé que se me iban a dislocar. No podía más, me quedé sin fuerzas. Seguía respirando agitadamente y todo mi cuerpo sudaba. Los cánticos seguían, pero ahora los presentes los entonaban cada vez más fuerte mientras el negro se ponía a mi costado. Nuevamente ese olor agrio llegó a mí con más fuerza, mientras el negro me embarraba su mano llena de sangre en la cara y después en el pecho. Levantó la navaja y volteó a ver alrededor, mientras los demás gritaban y aplaudían el acto. Nuevamente me empecé a retorcer y a querer zafarme mientras le pedía que no lo hiciera con la poca voz que me salía. Alguien más llegó sobre mi cabeza y me tomó por el cuello para que no pudiera levantarla. En ese instante, el negro se acercó a mi pecho y con la navaja empezó a cortarme. Sentía cómo se me rasgaba la piel y tratando de mirar hacia abajo, alcanzaba a ver cómo el negro movía una y otra vez la navaja sobre mi pecho. Estaba completamente concentrado, como si eso fuera lo más importante en ese momento. No hacía caso de mis gemidos ni de los movimientos que yo hacía en vano para librarme. En ese momento, le pedí a Dios que me perdonara por meterme en ese tipo de cosas. Pensé en mi madre, en lo angustiada que iba a estar por no encontrarme o por encontrar mi cuerpo en algún basurero de la zona. En ese momento, miré hacia el techo y la vista se me fue nublando, hasta perder el sentido por completo. Estimados noctámbulos, hemos llegado al final del capítulo del día de hoy. Debido a que esta historia es un poco larga, la dividimos en dos partes. Los invitamos a escuchar la próxima semana el final de este relato. Recuerden seguirnos en las diferentes plataformas donde nos escuchan y si es a través de YouTube nos ayudarían mucho dándole pulgar arriba y suscribiéndose. Si conocen a alguien que le gusta el terror, invítenlo a escucharnos, preferentemente por la noche, ya que la experiencia es totalmente diferente. Mientras tanto, les deseo que pasen una excelente noche y descansen en paz. Terrores nocturnos.